En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar hoy una lectura platónica. Es decir, vamos a leer textos de Platón. Esto tiene que ver con el estudio de la filosofía, y una de las maneras clásicas de estudiar filosofía es partir de los textos fundamentales que corresponden en principio a los dos grandes filósofos que son la fuente de toda la tradición filosófica, es decir, Platón y Aristóteles. Y lo que vamos a empezar hoy es la lectura del libro primero de la República de Platón. Antes de empezar con la lectura, hago una breve introducción. El libro primero de República es la traducción habitual que usamos en castellano, siguiendo la traducción latina corriente. En latín, al diálogo se lo ha llamado siempre de República. Esa expresión latina viene a traducir el griego politeia, que es como se titula el diálogo. Politeia es obviamente un sustantivo derivado de polis. Y en principio tan difícil de traducir como el término del que deriva. Polis, y eso lo dicen todos los grandes helenistas, es un término que no admite equivalente en ninguna lengua moderna. No equivale a nada, por la sencilla razón de que la realidad que el término polis significa no existe entre nosotros, y por lo tanto no tenemos palabra que directamente la signifique. Esa realidad tampoco existía comúnmente en la antigüedad fuera de la Hélade, es decir, fuera de Grecia, de manera tal que aún en las lenguas antiguas es difícil o imposible, según cual sea la lengua, traducir el griego polis. Hay equivalentes más o menos aproximados, como es el que busca el latín, que, adviértase, usa de una perífrasis, ¿no? Porque de república lo que quiere decir es de la realidad pública o de la res, término también difícil de traducir del latín, de la res propia del populus. El latino lo ha pensado desde el populus, que es el conjunto de los ciudadanos, y ahí, si llegamos al conjunto de los ciudadanos que se han dado, que tienen una organización social fundamental y se han dado a partir de esa organización social cierta organización de gobierno común, a partir de ahí encuentra la afinidad con el término griego polis y traduce polis por res pública. Que ciertamente no significa en el latín clásico, ni tampoco en el latín cristiano posterior, lo que significa hoy. Con república ahí no se alude jamás a un modo de organizar la comunidad desde el punto de vista de su gobierno, de sus instituciones políticas, sino que se alude a la comunidad civil misma. Mientras que república para nosotros evoca primeramente cierto régimen de gobierno por contradistinción a otros. Si decimos república, en cualquier lengua moderna parece que hablamos de un cierto tipo de gobierno y no de la cosa pública sin más, que es anterior a cualquier forma de organizar institucionalmente el régimen de gobierno. Politeia, que es como se titula, insisto, el diálogo, se traduce habitualmente por república, pero esa traducción hay que aclararla en el sentido que acabo de decir, ¿no? No hay que entender ahí república de otra manera que la comunidad
de los ciudadanos o de los hombres que forman una sociedad civil completa, en cuanto que se da un gobierno común. Este título corresponde a lo que sería el tema de la obra platónica. Esta obra de Platón es una de las más extensas del filósofo. Abarca 10 libros, la República completa. Nosotros vamos a leer el primero de esos 10. Cuando digo el tema del diálogo, adviértase que en Platón no hay que confundir el tema del diálogo con el conjunto de los problemas que el diálogo aborda, y mucho menos con la cuestión principal de la que el diálogo quiere tratar. Esto hay que tenerlo en cuenta de antemano. Cuando definimos el tema, no estamos hablando más que del objeto material en Platón, es decir, lo que se toma como punto de partida problemático para filosofar sobre eso. Pero filosofando sobre eso, la inteligencia filosófica, y este es el ritmo propio de todos los diálogos de Platón, desde los más tempranos hasta los últimos, busca los principios desde los cuales se puede contestar algo acerca de las cuestiones que se plantean sobre ese tema. Y esos principios en general trascienden la cuestión, no son meramente intrínsecos al tema, sino que trascienden al tema, van más allá del tema. Y ese ascenso hacia cuestiones superiores es algo que tener en cuenta siempre, porque el diálogo nunca queda acotado al tema inicial. El tema inicial da ocasión al diálogo, pero no es de lo que termina tratando sin más el diálogo, ¿no? El diálogo siempre asciende desde el tema, insisto, hacia una esfera superior de principios que están por encima de lo que intrínsecamente es el asunto considerado y que permiten responder las cuestiones últimas que surgen a partir de ese tema. Eso en los 10 libros de República es clarísimo, porque adviértase que el corazón de toda la obra es el desarrollo en los libros centrales de lo que se suele llamar la metafísica platónica de las ideas, culminando a su vez en el tratamiento de la idea del bien. A su vez, ligado a este tema supremo del diálogo, va el del conocimiento humano, de cómo el hombre puede conocer esas ideas, si las puede conocer, y cómo puede ascender hacia las ideas y descender desde ellas a la contemplación de la realidad de las cosas que son y no son, que nacen y perecen. De manera tal que eso a su vez, el tema de cómo el hombre conoce las ideas, lleva a la cuestión de la naturaleza humana misma, que también está tratada en el diálogo. Con este panorama que sencillamente acabo de bosquejar, se advierte que pretender reducir el diálogo a una temática política, diríamos, o de la naturaleza de la polis, sería una torpeza, ¿no? El libro primero del República, según los estudios filológicos y literarios, es un libro aparte de los otros 9. Es decir, es un libro compuesto por Platón antes que el resto, bastante antes del resto, y correspondiente inclusive a un periodo anterior
en el desarrollo literario y doctrinal de Platón. Este es un tema que se ha tratado ampliamente a lo largo de los siglos XIX y XX por diversos estudiosos de lo que se llama la cronología de los diálogos platónicos, ¿no? Cronología que abarca un periodo importante, porque Platón compuso diálogos a lo largo de más de 40 años, de manera tal que es una cronología extensa, en la cual hay que situar la obra de Platón, que es una obra también sumamente grande, es una obra de gran magnitud, es una obra que muestra a Platón como uno de los autores más prolíficos de toda la antigüedad clásica. Pero han llegado los filólogos y estudiosos de la literatura platónica a establecer etapas en el desarrollo de su doctrina y de la composición literaria de los diálogos. Hay quienes hablan de 3, hay quienes hablan de 4 etapas, que están básicamente caracterizadas con claridad, ¿no? Los diálogos primeros, que son los diálogos socráticos, entre los cuales se menciona siempre, por ejemplo, el Eutifrón, el Laques, el Cármides, el Lisis. Esos son típicos diálogos de la primera etapa. Luego, la segunda etapa, que sería la primera madurez, a la que corresponden Fedro, República, el Simposio, el Banquete, el Fedón. Después habría una segunda etapa de madurez, que sería la tercera etapa general, donde se ubican el Téteto, el Parménides. Y después la etapa final, en la que aparecen el político, el sofista, el Filebo probablemente, aunque hay discusiones sobre el Filebo, el Critias, el Timeo y Leyes, ¿no? Pero esto no vamos a detenernos en esta problemática, es una cuestión que cualquier exposición historiográfica sobre Platón se encuentra más o menos bien expuesta. Pero la traigo a colación solamente por lo siguiente: el libro primero que vamos a leer se considera en general como compuesto en la primera etapa platónica, es decir, pertenece a la etapa que suele llamarse de los diálogos socráticos o diálogos menores. Y habiéndolo compuesto en ese periodo, cuando Platón desarrolla el grueso de la obra, es decir, el resto de República, los otros 9 libros, decide utilizar este texto, este diálogo, como introducción de toda la obra. Si eso obviamente es una interpretación que se puede discutir, que es opinable, ¿no? A lo mejor lo escribió como inicio de una obra más grande que dejó, que en ese momento no abordó, y después se decidió abordarla en otro momento y ya con un estilo que revela que es otra etapa de su producción, ¿no? Cualquiera de esas cosas es posible. Bien. Dicho esto, vamos a empezar la lectura, simplemente, y quiere leer sí. Manuel. Adelante. Paso el primer libro. ¿Y ustedes? Sí, bueno, vas a empezar. Si no, podemos traer otro más. ¿Sí? ¿Pones otro? Bueno. Empiece la lectura nomás, sí. Ayer bajé a El Pireo junto a Glaucón, hijo de Aristón, para hacer una plegaria a la diosa, y al mismo tiempo con deseos de contemplar cómo hacían la fiesta que entonces celebraban por primera vez. Ciertamente me pareció hermosa la procesión de los lugareños, aunque no menor brillo mostró la que llevaron a cabo los tracios. Tras orar y contemplar el espectáculo, marchamos hacia la ciudad. Entonces Polemarco, hijo de Céfalo, al ver desde lejos que partíamos a nuestra casa,
ordenó a su esclavo que corriera y nos exhortara a esperarlo. Y el esclavo llegó a asirme el manto por detrás y dijo: Polemarco os exhorta a esperarlo. Me volví y le pregunté dónde estaba su amo. Allí atrás viene, esperadlo, respondió. Bueno, lo esperaremos, dijo Glaucón. Y poco después llegó Polemarco, y con él Adimanto, el hermano de Glaucón, y Nicérato, hijo de Nicias, y algunos más, como si vinieran de la procesión. Entonces Polemarco dijo: Conjeturo, Sócrates, que emprendéis la marcha hacia la ciudad. Pues no has conjeturado mal, contesté. Y bien, ¿no ves cuántos somos nosotros? Claro que sí. En tal caso, o bien os volvéis más fuerte que nosotros, o bien permaneceréis aquí. Sin embargo, resta una posibilidad, repliqué, la de que os persuadamos de que es necesario dejarnos marchar. ¿Y podíais convencernos si no os escuchamos? De ningún modo, respondió Glaucón. Entonces, haceos a la idea de que no os escuchamos. A eso añadió Adimanto: ¿pero realmente no sabéis que, al caer la tarde, habrá carrera de antorchas a caballo en honor a la diosa? ¿A caballo? Eso sí que es nuevo, exclamé. ¿Los competidores mantendrán las antorchas a caballo y se las pasarán unos a otros? ¿A este modo te refieres? Así es, contestó Polemarco. Y después celebrarán un festival nocturno que es digno de verse. Una vez que cenemos, pues saldremos y presenciaremos el festival, y allí nos hemos de reunir con muchos jóvenes y dialogaremos. Quedaos y dejad de lado cualquier otra cosa. Y Glaucón dijo: pienso que tendremos que quedarnos. Si eso piensas, convendrá que así lo hagamos. Fuimos entonces a casa de Polemarco y allí nos encontramos con sus hermanos Licias y Eutidemo, así como también con Trasímaco de Calcedonia, Carmántides de Peania y Clitofonte, hijo de Aristónomo. En la casa estaba también Céfalo, el padre de Polemarco, quien me pareció muy avejentado, pues hacía mucho tiempo que no lo veía. Estaba sentado en un sillón, provisto de una almohada para reclinar la cabeza, en la que llevaba una corona, dado que acababa de hacer un sacrificio en el atrio. Y nosotros nos sentamos a su lado. Había allí en efecto algunos asientos colocados en círculo. Hasta allí. Vamos a detenernos ahí. Ya con eso tendríamos la introducción primera al diálogo. Este texto que acabamos de leer es claramente un texto introductorio, ¿no? Aquí no aparece ninguna pregunta filosófica por el momento, ¿no? Que es lo que suele desencadenar el diálogo propiamente dicho en Platón. Todavía no se ha interrogado sobre nada, ¿no? Ni se ha planteado cuestión alguna. Esto es descriptivo. Es una descripción introductoria, una narración introductoria en realidad, porque hay un relato aquí. Pero nos detenemos aquí porque, primero que nada, aparece el conjunto de los personajes del diálogo aquí. Hay una serie de nombres que ahora vamos a repasar, pero aquí aparecen los personajes del diálogo, las personas que intervienen en el diálogo. Aparecen también ubicados en cierto lugar. Aparece, digamos, el contexto del lugar. Y aparece también otro contexto, que es el contexto de la situación concreta en la que se va a insertar el diálogo. Entonces vamos a detenernos en cada uno de estos contextos introductorios. Y esto es importantísimo en cualquier diálogo de Platón, porque estas introducciones, que a veces se pasan por alto como si fuesen un mero adorno literario, no lo son jamás en los diálogos platónicos. Cuando Platón hace estas introducciones narrativas o descriptivas, lo hace con una clarísima intencionalidad en relación
con el asunto del diálogo, de manera tal que no podemos despreciar estas introducciones en Platón. Vamos a ver si podemos encontrar algún hilo que nos guíe en este texto que acabamos de leer. Y si después encontramos que tiene alguna correlación con el resto del diálogo. Pero empecemos por advertir que este diálogo que hemos leído es un relato claramente dinámico, ¿no? Que implica movimiento. Vamos a tratar de reflexionar un poquitito sobre esto. Los primeros que aparecen son el que habla, o sea, Sócrates, y Glaucón. Y lo que nos dice Sócrates es que Sócrates es el que está narrando, ¿verdad? Está narrando algo que aconteció ayer, el día de ayer. Muy bien. ¿A quién se lo está contando? No lo sabemos. Se lo está contando a alguien, ¿no? En compañía de Glaucón, hijo de Aristón, descendí ayer al Pireo a rezarle a la diosa. Pero lo que dice de entrada se refiere a un movimiento, a un camino que ha hecho. Ha salido de Atenas. Cuando dice descendí ayer al Pireo, descendió ¿desde dónde? Eso está implícito, pero es inequívoco. Desde la ciudad, a la que está volviendo, dice después, ¿no? Después, cuando le sale al cruce Polemarco, le dice, estás por retornar, ¿no? A la ciudad. La ciudad ahí, obviamente, es Atenas, ¿no? La palabra para la ciudad ahí es Asti, ¿no? Que es la ciudad físicamente hablando en griego, se dice así, no polis, ¿no? La ciudad en el sentido de lugar, en el sentido urbanístico, ¿no? ¿Sí? Que dice, se llama Asti, ¿no? Viene de la ciudad, ha descendido, dice, de la ciudad. Esto es claro porque la ciudad está más elevada que el sitio al cual se ha dirigido. ¿Que cuál es? El Pireo, dice. El Pireo. De Atenas se ha dirigido al Pireo, ¿sí? Son dos localidades que existen el día de hoy, así que no tenemos ninguna dificultad para ubicarlas, ¿no? Atenas sigue estando en el mismo lugar desde el siglo XVI a.C. en que se fundó, así ahí está Atenas. Y el Pireo no es tan antiguo como Atenas, pero es desde la época del siglo V a.C., o sea, desde poco antes de la composición de este diálogo, desde comienzos del siglo V a.C., es el principal puerto de Atenas. Actualmente el puerto de Atenas es el Pireo. Entre Atenas y el Pireo hay aproximadamente poco más de 9 kilómetros, 10 kilómetros, entre 9 y 10 kilómetros, según el camino que se sigue. Y ese camino es un descenso, obviamente, porque la ciudad está más elevada que el puerto en la costa. Tenemos entonces un primer movimiento que es de Atenas al Pireo. Obviamente han llegado caminando desde Atenas al Pireo. El camino que iba de Atenas al Pireo seguía las grandes murallas que unían Atenas con el Pireo. Eso fue una obra importantísima que se hizo en el siglo V a.C. Las murallas que unían Atenas con el Pireo continuaban las murallas que rodeaban la ciudad de Atenas, ¿sí? Y permitían transitar con seguridad desde Atenas hasta su puerto. El Pireo como puerto tenía doble función.
el Pireo, si vemos un plano del Pireo, el Pireo es una suerte de península pequeña, y de esa península hacia el oeste estaba lo que llamaríamos el puerto comercial, y hacia el este había dos pequeños golfos o ensenadas donde atracaba la flota militar de Atenas, de manera tal que tenía la doble característica de puerto mercantil y de puerto militar. El Pireo también estaba urbanizado, es decir, tenía su población propia. Desde el punto de vista de la organización social y política, era un demos de la polis ateniense, el demos del Pireo, ¿no? Y así como las grandes murallas, las murallas largas que unían el Pireo con Atenas, fueron una obra importantísima desde el punto de vista de la ingeniería ateniense, se destaca también el trazado de la ciudad del Pireo, ¿no? O de la urbanización del Pireo, digamos así, que es famosa en la historia porque el que diseñó la traza urbana del Pireo, Hipódamo de Mileto, es considerado el primer urbanista en aplicar lo que se llama el sistema de cuadrícula. Es decir, el trazado urbano del Pireo constaba de calles que formaban una cuadrícula, como en nuestra ciudad de La Plata, ¿no? En realidad no eran manzanas cuadradas, sino manzanas rectangulares o cuadradas, no eran todas parejas, pero lo que sí era característico del trazado del Pireo es que todas sus calles eran calles que se cortaban a 90 grados, ¿no? Había calles paralelas entre sí en dos direcciones distintas y que se cortaban en ángulo recto. O sea, el sistema de cuadrícula, no se conoce antecedente histórico de eso, o sea, un ejemplo más antiguo que este del Pireo, que fue un trazado urbanístico diseñado, de diseño. No fue una ciudad que fue surgiendo a lo largo del tiempo con una estructura que se va forjando progresivamente, orgánicamente, sino que obedeció un diseño fundacional y el trazado urbano quedó desde el origen el mismo que diseñó su arquitecto. Bien. Esto para ubicarnos en el contexto espacial, sin más. Pero este dinamismo del movimiento no se acaba en el Pireo, ¿no? Porque en este viaje, digo, desde Atenas al Pireo, porque dice Sócrates que han ido al Pireo ¿a qué? A rezar. Rezarle a la diosa. A rezarle a la diosa. Bien, esa es una primera alusión que en cualquier edición de la obra requiere comentario, porque eso de la diosa, rezarle a la diosa, no se sabe a quién se refiere, ¿no? ¿A qué diosa, de qué diosa está hablando? En el Pireo hubo, en la antigüedad, varios templos dedicados a deidades femeninas. En la zona del puerto mercantil había un recinto que era el más importante desde el punto de vista religioso de todo el Pireo, dedicado a Zeus y a Atenea, obviamente, que es la patrona de la ciudad de Atenas, ¿no? Y de la polis ateniense. Luego, hacia el extremo meridional del Pireo había un
templo dedicado a Afrodita. Y en la colina llamada de Muniquia, que es la que daba hacia los puertos del oriente, o sea, los puertos militares, ¿no? Las ensenadas militares del Pireo, había un templo consagrado a Ártemis. Y lo más probable es que aquí la diosa se refiera a Ártemis. Porque esto lo vamos a releer, ¿no? Relea el comienzo, por favor, Manuel. Sí. Desde el comienzo. El comienzo, sí. Ayer bajé al Pireo junto a Glaucón, hijo de Aristón, para hacer una plegaria a la diosa y al mismo tiempo con deseos de contemplar cómo hacían la fiesta que entonces celebraban por primera vez. Ciertamente me pareció hermosa la procesión de los Era una lugareños. fiesta que se celebraba por primera vez, ¿no? O sea, no es una fiesta tradicional, sino que es una fiesta novedosa. Eso que implica que el culto Fiesta es que se nuevo. celebra, eso parecería implicar que se trata de un culto que no es antiguo, ¿no? El Pireo mismo no es antiguo, advirtamos, ¿eh? ¿Está claro lo que digo? El puerto antiguo de Atenas estaba sobre la bahía que está justo hacia el este de los puertos que dije que están en la península del Pireo, en la parte oriental, ¿no? Que se llama el Faleo. Esa ensenada del Faleo, que es una ensenada abierta, era el puerto antiguo de Atenas. Este puerto del Pireo surge recién a fines del siglo VI, principio del siglo V antes de Cristo. O sea que no es una zona tradicional de Atenas tampoco. Que haya allí ceremonias de culto nuevas no tiene nada de extraño, porque el lugar mismo es nuevo. ¿Está claro? Bien. Pero hay una indicación que nos inclina a pensar que es Ártemis la deidad en cuestión, que es la que sigue. Ciertamente me pareció hermosa la procesión de los lugareños, aunque no menos brillo mostró la que llevaron a cabo los tracios. Los tracios. Ahí está lo que se considera la clave para discernir quién puede ser la diosa. El hecho de que la nombre sin más como la diosa, según algunos filólogos, inclina a pensar en Atenea, obviamente, porque la diosa sin más para los atenienses es Atenea. Pero, en este caso, hay una determinación precisa que viene de la descripción de la procesión. Porque hay una doble procesión, ¿no? Sí, la de los lugareños. Una de los lugareños, o sea, los nativos del Pireo, ¿no? Los atenienses del Pireo. Y otra de los tracios. ¿Se ve? Hay dos procesiones distintas. Los tracios son metecos para la polis ateniense. No son atenienses, son griegos que vienen de la Tracia, norte del mar Egeo, ¿no? Digamos, la Tracia es la región que da al norte del mar Egeo y sobre la Proponti, es decir, lo que llamamos el mar de Mármara. Eso es la región de Tracia. Acá hay una colonia de tracios, es decir, hay gente tracia que vive en el Pireo, lo cual también es fácil de entender por tratarse de un puerto mercantil de gran envergadura, que mantiene relaciones comerciales con toda la Hélade. De manera que puede haber gentes de distintos lugares que habiten en el Pireo. Si uno estudia un poco la historia de Atenas, hay distintos momentos, y sobre todo a lo largo del siglo V, en que Atenas tiene una relación de alianza importante con ciudades de la Tracia, de manera tal que eso también explica que haya allí un asentamiento de tracios, ¿no? En el Pireo. Y si quiere leer allá, ahí hay una nota sobre la diosa, ¿no? Fíjese en la traducción Sí. esa.
Se duda si la Tracia, Bendis o Atena. La diosa se duda si es la Tracia, Bendis o Atena. Atenea. O Atena, sí, Atena. muy bien. La diosa por antonomasia para los atenienses. Después hace una cita, introducción, Sí, no importa. No, solo Eso es lo que dice, ¿no? eso. Y acá dice que Bendis es llamada por otros Artemisa. ¿Qué dice? A ver, lea la nota. Dice, en 354A saluda a la diosa Tracia Bendis como patrona de la fiesta. El escolio afirma que Bendis es llamada por otros Artemisa. Muy bien. Ahí tenemos... Xenofonte habla de un templo en el periodo dedicado a Artemisa y Bendis. Exactamente, bien. Con ese conjunto de noticias que ahí resume en la nota, y con la indicación que da más adelante el propio diálogo, parece casi seguro que la diosa aquí es Ártemis, ¿no? Identificada con la deidad de los tracios llamada Bendis, ¿no? Y entonces la misma fiesta da lugar a una procesión de los lugareños y de los tracios. ¿Está claro? Sí. Sí, diga Matías. Sí. Ahora, ¿por qué la llamaría la diosa si no es la diosa por antonomasia, como decía? Sí, ahí está, esa es la duda que cabe plantear, ¿sí? ¿Por qué dice sin más la diosa en lugar de decir la diosa tal, ¿no? O a tal deidad, ¿no? En lugar de nombrarla. La única respuesta que es bastante razonable que se puede dar a eso, me parece a mí, es que precisamente la alusión que él hace a una doble procesión deja sin equívoco el asunto, porque esa doble procesión de los lugareños y de los tracios es posible solamente para una deidad en la cual los tracios puedan o tengan derecho a tributarle culto, ¿se entiende? Cosa que no sería el caso de Atenea, porque Atenea es la diosa de los atenienses, ¿sí? Sí, los metecos en Atenas no tenían participación en las celebraciones que se hacían a Atenea. Las grandes fiestas de Atenea, que eran las panatenaicas, eran para los ciudadanos atenienses, nadie más podía participar, ¿sí? Porque era la diosa de la polis. En este caso es una deidad en la cual hay extranjeros que participan del culto, entonces eso excluiría a Atenea. Y quizá la llama la diosa porque es la diosa principal del Pireo. ¿Se entiende? En el Pireo, la deidad que tiene mayor relevancia localmente es esta. Entonces, es la diosa del Pireo, pondremos entre paréntesis, que se sobreentiende porque fue al Pireo. Fui al Pireo a elevar plegarias a la diosa, ¿sí? Se entiende del Pireo, ¿no? Para presentar plegarias a Atenea no se va a ir al Pireo. Sócrates, que vive en Atenas y que es ciudadano ateniense, ¿no? Esa sería la composición del lugar que se puede hacer para darle, y de todas maneras cabe la duda, como pone allá la nota, ¿no? Se puede dudar. Pero el conjunto de datos parece bastante fuerte, ¿no? Sobre todo esta doble procesión de los lugareños y de los tracios. Los locales del Pireo y los tracios participan en la celebración y hacen procesión, cada uno por su lado, ¿no? Son dos procesiones distintas. ¿Y lo de ir a hacer una plegaria es una práctica común, digamos? Como práctica, claro, sí, sí, privada, lógico, si quiere, sí, sí. Es decir, no es privada porque él va a la fiesta. Claro, pero no va por su cuenta al templo a hacer una plegaria, que podría ser el caso, ¿eh? Es una práctica común, ¿sí? Pero él va a la fiesta, ¿sí? O va a hacer una plegaria con ocasión de la fiesta, ¿sí? Pero ahí hay otra dinámica. Lo que quiero señalar es que hay una acumulación de movimientos acá. Sócrates junto con Glaucón descienden de Atenas al Pireo, y en el Pireo lo que hay es una doble procesión. O sea, de nuevo tenemos movimiento ahí, ¿no? Son personas que están también moviéndose hacia dónde, y las procesiones se dirigían siempre hacia el templo de la deidad. Bien. Pero ahí no se termina el movimiento, porque después, ¿qué pasa? Cuando está por volver hacia Sócrates, después de haber
hecho su plegaria, suponemos, y de haber contemplado la procesión, ¿no? ¿Le sale al encuentro quién? Un esclavo de Polemarco. Muy bien, un esclavo de Polemarco. Polemarco. El esclavo de Polemarco, hijo de Céfalo, o Cefalón, como se dice ahí. ¿Sí? Polemarco, hijo de Céfalo. Sí. ¿Sí? Polemarco, hijo de Céfalo, envía a su esclavo a decirle a Sócrates que lo espere, ¿no? Que lo espere. Muy bien. Y después del diálogo, Sócrates lo espera, aparece Polemarco, dialogan Polemarco, que viene con otros, ¿no? No viene solo Polemarco. Adimanto. Viene con Adimanto, que es hermano de Glaucón. Glaucón. Muy bien. Nicérato. Y Nicérato, hijo de Nicias. Nicias. Muy bien. Y otros más, que no sabemos quiénes eran, ¿no? Y otros más. Bien. Es un grupo que viene. ¿Vienen de dónde? De la procesión. Vuelven de la procesión. Muy bien. O sea, han participado de la procesión y están volviendo. Y se lo encuentran a Sócrates, que está con Glaucón. ¿Y a dónde se dirigen? Bien. Después, una vez que lo convencen a Sócrates de que se quede. Ahora, ya después vamos a volver a ese diálogo en el cual... Van a la casa de alguien. No me acuerdo de quién. Claro. ¿A la casa de quién? ¿De Polemarco? De Polemarco, claro. Van a la casa de Polemarco, donde ¿quiénes están? Dice que nos hemos de reunir con muchos jóvenes y dialogaremos. No, eso es otra cosa, porque eso se refiere a la fiesta de la noche. Ah, perdón. Ya vamos a volver a ese diálogo, pero van a la casa de Polemarco donde se encuentran con quiénes. ¿Quiénes estaban ya en la casa de Polemarco? Licias y Eutidemo. Que son hermanos de Polemarco. Sí, O sea, de son Polemarco. otros hijos de Céfalo, ¿no? Ujú. ¿Estaba Céfalo también o no? Sí. Al que encontré muy envejecido, dice Sócrates. Muy bien. Encontré muy avejentado, ¿no? Muy bien, Céfalo. ¿Y quién más estaba? Trasímaco de Calcedonia. Trasímaco de Calcedonia, Carmántides. con de dos que lo acompañan. Son Carmántides de Peanía y Clitofonte. Clitofón o Clitofonte. Muy bien. Peanía es. Sí, Peanía o Peania, sí. Puede ser. No tiene. No, eso, miren, las traducciones de nombres propios griegos se pueden acentuar a la griega o a la latina en castellano, y a ver, por eso a veces hay quienes los ponen de una manera y los ponen de la otra, no hay problema. Además de esta dinámica de movimiento, ¿no? Que culmina ¿dónde? En la casa de Polemarco. Ahí se van a sentar, según la descripción que leímos, la narración que hemos leído termina con eso, ¿no? Había asientos puestos en círculo y ahí nos sentamos, ¿no? Bien. Ahí se va a detener el movimiento, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes que aparecen? Hay dos hermanos aquí que se llaman Glaucón y Adimanto, hijos de Aristón. Bien. Estos son dos hermanos de Platón, hijo de Aristón. Aristócles, hijo de Aristón, es hermano de Adimanto y de Glaucón. Son los hermanos de Platón. Adimanto y Glaucón son los hermanos de Platón, que son los interlocutores de Sócrates en el resto de los 10 libros. Y los otros personajes que acabamos de aparecer desaparecen luego, ¿eh? Y quedan Glaucón y Adimanto dialogando con Sócrates, que son los hermanos de Platón. Bien. Después está la familia de Céfalo, ¿no? Polemarco, los dos hermanos de Polemarco, ¿verdad? Que están en la casa. Está Nicérato, hijo de Nicias, que viene con Polemarco y Adimanto, y entendemos que es un amigo de ellos. Bien.
Y por último está el grupo de Trasímaco. Esta es una figura importantísima en este diálogo, porque Trasímaco es un sofista, que es el que va a entablar la discusión con Sócrates. ¿Está claro? Bien. Pero Trasímaco viene acompañado de dos amigos o discípulos suyos que están nombrados allí, ¿verdad? Que son Carmántides y Litofón. Bien. Estos son los personajes. El contexto este de la introducción es evidentemente un contexto en el cual predomina una atmósfera de culto religioso, ¿no? Porque de eso se trata en toda la narración. Sócrates ha descendido de Atenas al Pireo con el fin de presentar plegarias a la diosa. En el Pireo se está desarrollando una celebración cultural pública, ¿verdad? Las procesiones son parte fundamental de cualquier celebración cultural en la Grecia clásica. Y acá tenemos una doble procesión. ¿Y qué otra cosa se hacía en las grandes celebraciones culturales de la Grecia clásica? Certámenes, ¿no? Certámenes agonales, como se dice, en honor a la deidad a la cual se tributaba culto. Es lo que se hacía en Olimpia con Zeus, con un carácter panhelénico, ¿no? Todas las polis griegas se reunían cada 4 años en Olimpia, en el santuario de Zeus, en Olimpia, en el Peloponeso, y así se realizaba la acción cultural común de todos los griegos, el culto panhelénico más importante. Había otros, había otros cultos panhelénicos, pero el más grande, el más importante era este de Zeus en Olimpia. Bien. Acá nos encontramos con un culto local, obviamente, como eran las Panatenaicas que se celebran anualmente en Atenas en homenaje a Atenea. Esta es una fiesta evidentemente más reducida porque es del Pireo, no es de toda Atenas, sino del Pireo. Y consta de procesiones, y el texto que leemos alude a un certamen que se va a celebrar a la noche, ¿no? Ahora sí vamos a releer ese pasaje, porque ese pasaje es importantísimo en esta introducción. ¿Desde dónde? Leo. Leamos desde cuando el esclavo de Polemarco sale al encuentro de Sócrates. Sí. Dice que llegó a asirme el manto por detrás y dijo: Polemarco os exhorta a esperarlo. A esperarlo. Me volví y le pregunté dónde estaba su amo. Allí atrás viene, esperadlo, respondió. Allí atrás viene, esperarlo. Bueno, lo esperaremos, dijo Glaucón. Y poco después llegó Polemarco, y con él Adimanto, el hermano de Glaucón, y Miserato, hijo de Nicias, y algunos más, como si vinieran de la procesión. Entonces Polemarco dijo: Conjeturo, Sócrates, que emprendéis la marcha hacia la ciudad. Pues no has conjeturado mal, contesté. Y bien, ¿no ves cuántos somos nosotros? Claro que sí. En tal caso, o bien os volvéis más fuerte que nosotros, o bien permaneceréis aquí. ¿Qué quiere decir? Acá empieza a aparecer un rasgo que también hay que tener siempre en cuenta en la lectura de Platón, que es esa ironía, esa forma de ironía humorística que usa muchas veces Platón, ¿no? Que aparece constantemente en los diálogos, porque aquí hay una invitación, ¿no? Polemarco le pide, un pedido, le pide a Sócrates que no se vuelva a Atenas, ¿no? Que se quede. Pero lo pide con una amenaza, ¿no? El pedido tiene la forma de una amenaza.
¿Es así? Sí. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice? En tal caso, os volvéis más fuerte que nosotros o bien permaneceréis aquí. Sin embargo, resta una posibilidad, repliqué. La de que os persuadamos que es necesario dejarnos marchar. Claro, queda una posibilidad, ¿no? Ellos son más, así que los pueden obligar a quedarse por la fuerza, ¿no? Entonces sobre dice, pero queda una posibilidad. ¿Cuál es? Y persuadir. Persuadir, claro. Convenceros de que nos dejéis marchar, ¿no? Bien. ¿Y qué contesta eso, Polemarco? ¿Y podríais convencernos si no os escuchamos? ¿Cómo traduce allá? A ver. ¿Y podríais convencernos, dijo él, si nosotros no queremos? Si nosotros no queremos, ¿sí? También las dos traducciones. El griego literalmente está bien traducido aquí, ¿eh? Lo que dice es Ekkaidinnaistan edhos peisaimme akuontas, es decir, ¿podríais acaso convencernos no escuchando nosotros? ¿No? Me acuontas, pero el verbo acuo en griego tiene siempre el matiz conceptual de aplicar el oído a algo, ¿no? Y por eso muchas veces se puede traducir por querer oír. ¿Se entiende? No solo es escuchar en el sentido de percibir algo con atención, sino tener la voluntad de atender, querer oír, que es como traduce ya, ¿no? Directamente, si nosotros no queremos. podríais convencernos si nosotros no queremos, si nosotros no escuchamos. Obviamente traduciendo así está perfecto, porque el no escuchamos ahí, ¿qué quiere decir? No No queremos. prestamos atención. Y claro, no atendemos los argumentos, no les prestamos atención. Podrán decir lo que quieran, pero no los vamos a escuchar, ¿no? Es decir, no queremos escuchar ningún argumento contrario a que ustedes permanezcan, ¿sí? Bien. Aquí está introduciendo Platón una cuestión fundamental que tiene que ver con la esencia del diálogo filosófico, ¿no? Convencer o persuadir es una acción que implica el uso del lenguaje, de las palabras y más propiamente de argumentos, ¿no? Pero esa acción de argumentar para persuadir no es eficaz de una manera automática o física, para decirlo de otra manera, ¿no? Implica en quien está escuchando los argumentos el querer escucharlos, ¿no? Es decir, implica una cierta actitud. Digo que esto tiene que ver esencialmente con el diálogo filosófico, que es todo un proceso de argumentación, ¿no? Pero la eficacia de la argumentación depende no solamente del valor intrínseco de los argumentos, sino también de la capacidad o de la actitud de escucha de parte del que los recibe. Claro. Fíjense cómo acá está poniendo, esto va a volver después en el diálogo, pero acá está poniendo Platón un tema para el cual hablar de la politeia es una excusa, ¿no?
porque es un tema mucho más amplio que eso. Se podría estar hablando de cualquier cosa, ¿no? Todavía no apareció el tema, pero se podría tratar de cualquier cosa, y esta cuestión de argumentar y escuchar el argumento atraviesa cualquier tema, ¿no? ¿Se entiende? Y ella la está sugiriendo aquí, o sea, la está haciendo aparecer en el plano narrativo, simplemente, ¿no? Y lo que dice por lo menos es pensar que no habremos de escuchar, Sí. ¿no? ¿O cómo traduce allá? Él le dice, de ningún modo, respondió Glaucón. Claro, Es así. porque la pregunta era, ¿podríais acaso, replicó él, convencernos contra nuestra voluntad? ¿O convencernos si no queremos escuchar? ¿Eh? El mal en alguna, dijo Glaucón. ¿Y cómo sigue? Pues haceos cuenta de que no hemos de querer. Que no hemos de querer, haceos cuenta que no hemos de querer, ¿no? O que no habremos de escucharnos, Sí, ¿no? haceos a la idea de que no os escuchamos. De que no os escuchamos. Muy bien. Y ahí irrumpe Adimanto, ¿no? Adimanto. Es el otro hermano de Platón. Uno es el que viene con Sócrates, Glaucón, que era, según los biógrafos de Platón, el hermano menor, Glaucón, más chico. Y el otro Adimanto, que probablemente era mayor que Platón. En todo el diálogo de la República aparecen las personalidades de los dos, que son claramente distintas, ¿eh? Y Adimanto, ¿qué es lo que dice? Dice, pero realmente no sabéis que al caer la tarde habrá carrera de antorchas a caballo en honor a la diosa. A caballo, eso sí que es nuevo. Caballo, la irrupción de Adimanto desde el punto de vista, fíjense, esto es otra cosa, los diálogos de Platón tienen tensión dramática, ¿no? Porque el modo de plantear la cuestión Polemarco tensa el diálogo, ¿no? Claro, porque está bien, lo dice irónicamente, lo dice humorísticamente, pero está diciendo que no va a admitir una negativa, ¿no? Y Adimanto afloja la tensión dramática, ¿verdad? Porque Adimanto interviene como pacificador acá, usando un argumento. Adimanto lo quiere convencer a Sócrates, ¿no? Adimanto trata de convencerlo. ¿Y cómo trata de convencerlo? Diciéndole que se quede a esperar la parte de la celebración que está por venir. Y a la noche, ¿qué es lo que habrá? Carrera de antorchas. Eso, habrá una carrera de antorchas y a caballo. Bien. Acá tenemos el certamen, ¿no? En honor de la diosa. El certamen acá es una carrera de antorchas. Era una competición bastante habitual en la Grecia clásica, ¿sí? Es una carrera eran carreras de relevo, de posta, ¿no? Que se pasaban la antorcha. Y cuando eran en Atenas normalmente, por ejemplo las de las Panateneas, que había carrera de antorcha en las Panateneas, eran carreras que intervenían por demos, o sea, cada demos de la polis ateniense tenía sus corredores, ¿no? Organizaba su propio equipo de corredores y todos competían entre sí. Bien. En este caso serían equipos locales, digamos, del Pireo, ¿no? Que, aunque habría que ver si los locales son solamente los del Pireo o algún ateniense interviene acá también en la celebración. Pero en principio es una celebración propia del Pireo, del demos del Pireo. Estas competencias se llaman en griego lampaledronías, es decir, carreras de antorchas, carreras de lámparas, ¿no? Sí. Carreras de
luminarias, ¿no? Y se hacían siempre después de la puesta del sol, obviamente, ¿no? Lo original de esta, y es lo que lo sorprende a Sócrates, es que es a caballo. Es decir, no van a correr con las antorchas en mano solamente, sino que van a correr a caballo. Bien. Acá vuelve el tema de la novedad, ¿o no? Ujú. Que había aparecido ya. Sí, que era nueva la fiesta y Claro, nueva el nueva la tipo fiesta de y carrera. nueva el tipo de certamen que se celebra en la fiesta, ¿no? Bien. Y después, y Polemarco ahora se pliega a la argumentación, ¿o no? Sí, ¿Qué dice? así es, contestó Polemarco. Dijo, sí. Eh, F o Polemarcos, no contestó. Dijo, sí, contestó eso. No. no está bien eso. Y después celebraron un festival nocturno Nadie que le preguntó nada para que conteste, ¿sí? No contestó. Y el griego no dice que contestó, ni respondió. F, dijo. Justos, F fue Polemarcos, ¿sí? Así es, dijo Polemarco, ¿no? Ujú. ¿Y habrá de más? Y después celebrarán un festival nocturno que es digno de verse. Y después habrá un festival, ¿no? Después de la carrera habrá un festival nocturno que es digno de verse. ¿Eso a qué se refiere, digamos, el festival nocturno? Un que festival, consistía? un festival que evidentemente comerían algo, sí, probablemente acompañado de danza, una fiesta, una celebración festiva, ¿eh? Pero eso ya no es parte del culto religioso. Sí, como- es lo que con eso termina la fiesta. Todo el día es la fiesta, en honor de la diosa, ¿sí? Eso incluye acá una procesión, incluye un certamen que es una carrera de antorchas a caballo y después una celebración festiva. Una vez que cenemos, pues saldremos y presenciaremos el festival y allí nos hemos de reunir con muchos jóvenes y dialogaremos. Quedaos y dejad de lado cualquier otra cosa. Y Glaucón dijo, pienso que tendremos que quedarnos. Si eso piensas, convendrá que así lo hagamos. Fuimos... Glaucón entonces dice, parece que habrá que quedar, Quedarse. ¿no? O pienso, está muy bien, pienso. Pienso ¿Cómo se que- dice ya? Veo, dijo Glaucón, Sí. que vamos a tener que quedarnos. Bien, sí, está bien, sí. Y Sócrates quiere contar, ¿qué dice? A ver, Pues si así parece, dije yo, habrá que hacerlo. pues si así lo crees tú, muy bien. O si así parece. Si así parece está mejor. ¿Sí? Aleido que endego utogrepayein. Bien, así habrá que hacerlo. Bien. Y ahora se van a casa de Polemarco, ¿no? Bien. Sí, No, diga, perdón. sí, quería decir. ¿No es casa de Céfalo o no? Sí, es la casa, él la llama la casa de Polemarco, Fue a la casa de Polemarco, sí, ¿sí? perdón. La casa de Polemarco. Dentro estaba Céfalo. también el padre de Polemarco, Que es- Céfalo, ¿sí? No se identifica nunca como la casa de Céfalo, sino la casa de Polemarco. El que tiene casa ahí en el Pireo, aparentemente es Polemarco. Polemarco. Eso es lo que dice el texto, no Céfalo. Céfalo está en la casa de su hijo, la casa de Polemarco. Bien. Y ahí están los dos hermanos también, Licias y Eutiretes. Y Trasímaco con los dos que lo acompañan, que son Carmántides y Critofón. Bien. Pero lo que quería es señalar una sola cosa más de esta introducción, ¿no? Que también sugiere algo en relación con lo que viene después. Ese certamen es un certamen que consiste en una carrera de antorchas, ¿verdad?
y uno puede bien plantearse si esto tiene algún significado. Obviamente se trata de una celebración, como dijimos, nocturna, se hace una vez que ha caído el sol. Y desde el punto de vista cultural, ¿qué significa eso? ¿Por qué se hacían carreras de antorchas? Sí, se pasa la luz, se pasa el fuego, Sí. que el fuego es lo que mantiene ¿qué? Tiene que ver con el sacrificio, ¿no? Claro, primero da luz en medio de la noche, ¿no? Y además mantiene encendido el fuego Cultural, digamos. cultural, muy bien, que es el que se usa para los sacrificios en el santuario, en el lugar santo, donde se tributa constantemente culto a esa deidad. ¿Está claro? El mantener el fuego implica esa acción de pasarlo, ¿no? O la acción de pasar el fuego es un símbolo de lo que tiene que hacer generación tras generación, digamos así, ¿no? Pasar el fuego para mantener vivo el culto. De hecho, hay textos donde Platón usa la metáfora de la transmisión del fuego en las carreras para significar la transmisión de la vida, ¿no? De generación en generación. Hay un pasaje de Leyes donde lo usan en ese sentido, ¿no? La transmisión del fuego como signo o símbolo, así, metáfora de la transmisión de la vida. Y cabe por lo menos plantearse, vamos a ver si en el resto del diálogo esto se verifica o no, pero cabe plantearse si al poner esto en la introducción Platón no está pensando precisamente en algo que es propio del filósofo, es decir, que es propio de la filosofía, ¿no? Adviértase que siempre para la mente griega el conocimiento y la luz van unidos, ¿no? Eso antes de cualquier reflexión filosófica. En la religiosidad griega clásica hay dos deidades que están claramente asociadas al conocimiento y a la sabiduría, que son Apolo y Atenea, precisamente, ¿no? Y en particular Apolo, pero también Atenea, son deidades celestes y diurnas, es decir, tienen que ver con la luz del sol, principalmente Apolo, sí, pero Atenea también, ¿no? Y esa luminosidad es la que permite ver, ¿no? Es la que permite ver físicamente. La antorcha es no otra cosa que una participación de esa luz, ¿verdad? Pero que produce el hombre a su manera. La pone el hombre para alumbrar la noche. Esa luz en medio de la noche puede tener que ver con algo de la situación concreta del Atenas en que Platón escribe este diálogo, puede uno preguntarse. Y yo diría que la respuesta afirmativa casi se impone.
porque recordemos que estamos a fines del siglo V, principios del IV antes de Cristo, ¿no? Y la Atenas que está viviendo Platón es la Atenas que acaba de salir de lo que llamamos la guerra del Peloponeso, ¿verdad? Es una Atenas que a lo largo de la segunda mitad del siglo V ha entrado en una pendiente profunda de decadencia interior por la agitación en torno al ejercicio del gobierno que se suscita precisamente por la situación de conflicto con Esparta, ¿no? Entre la Liga de Delos, que preside Atenas, y la Liga del Peloponeso, que encabeza Esparta. Esto es para situarnos simplemente en el contexto histórico, no me voy a extender en esto, pero Platón, lo mismo que Tucídides, el historiador, ven toda esa etapa ateniense como una etapa de crisis y de decadencia de la ciudad, ¿no? Como si la ciudad se sumergiese en una profunda oscuridad. Y en la experiencia de Platón, en esa oscuridad hay una luz que brilla, que es precisamente Sócrates, ¿está claro? Que en el relato lo asocie a esta carrera de antorchas nocturna a la que se lo invita, ¿no? Puede sugerir que Platón está queriendo simbolizar allí que Sócrates se va a quedar a la noche allí para arrojar ahí otro tipo de luz, ¿no? No la luz de las antorchas, sino una luz de otro orden, ¿no? Que es superior. Esta metáfora existe en la República, la de las luces. Sí, la alegoría de la caverna. Pues muy bien, claro que sí. La alegoría de la caverna maneja claramente este tema, ¿no? Y lo eleva extraordinariamente. El fuego que está en la caverna, ¿no? Que genera las sombras de las cosas que están dentro de la caverna. Eso nos llevaría a pensar que el fuego artificial en la imagen que Platón traza es un fuego menor, obviamente, y es así, porque el fuego artificial no es más que una participación secundaria de un fuego natural, ¿no? Y esa luz artificial es una luz inferior a la luz que está en la realidad exterior a la caverna, ¿no? Esa luz del sol, que a su vez es símbolo de qué en la alegoría de la caverna. De la idea del bien. Claro, la idea del bien, muy bien. Ahí está toda la... hay un ascenso ahí, una vertical de luces, digamos así, ¿no? Que hay que recorrer, ¿no? Pero aquí aparecen unas antorchas que están asociadas a una celebración cultural. Y al presentar esas antorchas, lo que yo quiero señalar es que Platón probablemente esté sugiriendo precisamente la distinción entre la luz de esas antorchas y otra luz muy superior a la de esas antorchas, que es la que va a arrojar Sócrates a lo largo del diálogo. ¿Está claro? Que esa luz es participación de ¿qué? Del que ha salido del ámbito de la caverna y ha visto la luz de la realidad, ¿no? Lo cual a su vez no es otra cosa que una metáfora de la luz que solamente puede captar la inteligencia, que es la de las ideas, ¿sí? La luz el fuego de la antorcha que usaban, era fuego que obtenían originalmente, o sea, en la primera antorcha lo obtenían todo del templo de la Sí, diosa. claro, correcto, sí, cuando eran en las celebraciones cultuales, sí, así es, sí, y se terminaba en el templo la carrera, sí, así es.
por supuesto que es otro contexto completamente distinto, pero en los Juegos Olímpicos modernos, como se celebran hoy día, también se usa el encender con una antorcha en la ceremonia inaugural el pebetero que ilumina los juegos, ¿no? Eso no fue desde el origen de los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Pero me parece que empezó ya bien entrado el siglo XX, pero creo que en las Olimpiadas de Berlín, en el año 36 creo que fueron. Ahí me parece que empezó eso de encender el pebetero con una antorcha, ¿no? No es más que un remedio de aquello con una significación completamente distinta, ¿no? Y en un contexto totalmente distinto. Pero el fuego de las antorchas acá creo que no está puesto porque sí, ¿se entiende? Es decir, hay que detenerse en eso como un signo que pone aquí Platón. Lo mismo que el tema de la persuasión o del convencimiento y la escucha, ¿sí? Y el movimiento del hombre hacia ¿qué? Sócrates desciende al Pireo para presentar su plegaria. Los que procesionan se mueven también para dar culto a la divinidad, ¿no? Hay una movilidad, un dinamismo de movimiento, pero ese movimiento es en pos de algo que es entendido, visto, pensado como superior al hombre. ¿Está claro? Esto no es un movimiento hacia cualquier cosa, ni es un movimiento que unos hombres realizan simplemente hacia otros hombres, esos movimientos de entrada, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? De modo que cuando el movimiento se detiene en la casa de Polemarco, ¿no? ¿Y ahí quién está? Céfalo. ¿Y qué dice de Céfalo? Ya con esto terminamos porque se cierre esta introducción, ¿no? Bien. Dice que en la casa estaba también Céfalo, el padre de Polemarco. El padre de Polemarco. Quien me pareció muy avejentado, pues hacía mucho tiempo que no lo veía. Hacía tiempo que no lo veía y lo encontró avejentado. Muy bien, a Céfalo. Estaba sentado en un sillón provisto de una almohada para reclinar la cabeza, en la que llevaba una corona, dado que acababa de hacer un sacrificio en el atrio. Y llevaba una corona en la cabeza, ¿no? De nuevo nos encontramos con la actitud cultural, ¿o no? El lugar en que la corona, pero... La corona era una cinta que se ponían, o una corona podría ser básicamente era una cinta que se ponían sobre la frente, ¿sí? Se la ataban por acá atrás, ¿no? Eso se usaba para hacer sacrificios en la casa. Acá nos encontramos con el culto doméstico, ¿está claro? El culto que tiene lugar en cada hogar en la Grecia clásica. Dice que acaba de hacer un sacrificio en el atrio, ¿no? ¿O cómo traduce ya? En el patio. En el patio, bueno, sí, está bien. Lo que solía ver en el atrio de la casa griega era una imagen de Zeus como protector de la casa, ¿sí? Y ahí se hacía el sacrificio doméstico principal, ¿no? Y esto es lo que acaba de hacer Céfalo. Es claro que todos estos indicios no se pueden pasar por alto, ¿no? Es decir, que Platón nos está introduciendo en una atmósfera religiosa, no cabe duda, ¿eh? Todos los signos van en el mismo sentido. Sócrates desciende a orar, se encuentra con las procesiones, hablan del certamen que en honor de la diosa va a tener lugar a la noche, y finalmente recalan en la casa de Polemarco. Y ahí se lo encuentra a Céfalo, avejentado, que acaba de realizar un sacrificio. Y ahí es donde se detiene, ¿no?
Ahora se van a sentar. Y ahí empieza el diálogo. Bien. El hecho de que acabe de realizar un sacrificio, de que Polemarco con todos los que lo acompañan, ¿no? Alimanto, Nicérato y los otros que no sabemos quiénes eran, vengan de participar en la procesión, ¿no? Y Sócrates y Glaucón vengan de presentar su plegaria a la diosa, implica que todos estos están unidos por una actitud de culto, una actitud religiosa que, insisto, implica que se mueven hacia algo que el que menos se mueve, ¿quién es? Céfalo. Céfalo, que está viejito, está avejentado, pero se movió, fue al atrio, ¿sí? Se movió hasta el atrio. De los que no se dice que se hayan movido de ningún lado, es de los otros que estaban ahí, ¿no? ¿Está claro? Ahí también empieza a aparecer un contraste. Bien, por ahora, con esto ya tenemos la entrada en el diálogo, pero vamos a leer un parrafito más, ¿sí? Y ya dejamos. En cuanto Céfalo me vio, me saludó con estas palabras: Oh Sócrates, no es frecuente que bajes al Pireo a vernos. No obstante, tendría que ser frecuente, porque si yo tuviera aún fuerzas como para caminar con facilidad hacia la ciudad, no sería necesario que vinieras hasta aquí, sino que nosotros iríamos a tu casa. Pero ahora eres tú quien debe venir aquí con mayor asiduidad. Y es bueno que sepas que cuanto más se esfuman para mí los placeres del cuerpo, tanto más crecen los deseos y placeres en lo que hace a la conversación. No se trata de que dejes de reunirte con estos jóvenes, sino de que vengas también aquí con nosotros como viejos amigos. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, acá, con esto sí, en realidad, ya empieza lo que podemos llamar una segunda introducción, que es el diálogo inicial entre Sócrates y Céfalo. Céfalo le hace una recriminación a Sócrates, ¿no? Sócrates hace mucho, lo vio avejentado, hacía mucho que no lo veía, dice Sócrates. Y Céfalo, ¿qué le dice? Hace mucho que no lo ve, ¿no? Porque ya no tiene fuerzas para ir a la ciudad. Ir a Atenas. Insistamos en que esto hay que también ponerlo en su contexto, ¿no? Ir a Atenas implicaba caminar 10 kilómetros, ¿no? No es que tenía que caminar 2 cuadras para visitarlo a Sócrates. Y Céfalo ya se siente con poca fuerza, ¿no? Pero dice, no, ya no estoy en condiciones de hacer frecuentemente el viaje, ¿no? Pero hay otra cosa fundamental que dice que es lo que va a iniciar el desarrollo del diálogo. ¿Qué es lo que le dice? Los placeres claro, del cuerpo, muy bien. Los placeres del cuerpo han caducado. Se fuman, dice. Claro, han caducado para mí, o se han esfumado. Está bien, correcto. ¿Cómo traduce ya? Amortiguados dice: has de saber en efecto que cuanto más amortiguados están en mí los placeres del cuerpo, tanto más crecen los deseos Está bien, y satisfacciones amortiguado. de la conversación. De la conversación, ahí ya, sí quiero hacer una alusión al texto griego, Tosuton auxontai, no, ni diálogos ni conversación. Ahora leo, ¿sí? Tosuton auxontai, hyperitus lobus epithemiae tecaigedonai. En la medida en que merman, dice, los placeres del cuerpo para mí, en esa medida, tosuton auxontai, crecen, hai epithemiae tecaigedonai, es decir, los deseos y placeres, peritus lobus, acerca de No, la única palabra que entiendo. peritus lobus, acerca, ¿cómo traduciríamos? Sabiduría. Acerca de, muy llanamente acerca de las palabras, pero no de las palabras en el sentido de voces, sino acerca de,
podemos decir las razones también. Claro, sí, las palabras racionales, esos son los logos de que se habla aquí, ¿no? Peritus logos. Es decir, acerca en torno a las palabras, a los discursos, podríamos traducir. A los discursos nos suena malísimo en castellano porque parece una cosa de alguien que hace una especie de alarde retórico, ¿no? Si discurso se entendiese en el sentido escolástico de la ratio discursiva, estaría más o menos bien, ¿no? De nuevo, así como dije que polis es un término intraducible, logos también. Logos hay que tratar de pensarlo en griego, porque si no, no entendemos lo que significa, ¿no? El logos es el placer de qué? Del logos, de la palabra que por estar unida a la inteligencia de lo que las cosas son, nos lleva a la mirada de esas cosas en cuanto se develan ante la inteligencia. ¿Se entiende? Ese es el logos en griego. Uno podría decir directamente de las palabras, del diálogo no está mal, pero no dice diálogo el texto. La palabra diálogo la usa Platón, pero acá no dice diálogo. ¿Se entiende? Dice que lo que crece es el deseo, los deseos y los placeres acerca del logos, ¿no? Es decir, deseos y placeres lógicos, de eso se trata, ¿sí? Del logos como el término logos en Platón no se usa para cualquier cosa, ¿sí? Ni lo usa meramente en sentido corriente. Es una palabra que en Platón tiene un peso propio, porque precisamente uno de los grandes temas de todos los diálogos de Platón, desde los primeros hasta los últimos, es la contraposición entre el modo filosófico de usar la palabra y el modo sofístico o meramente retórico de usar la palabra. ¿Está claro? Y cuando dice logos, Platón se está refiriendo no a cualquier modo de usar la palabra, sino más bien al modo filosófico de usar la palabra. ¿Se entiende? Porque ese término logos, él lo piensa como griego clásico que es, en el sentido de ese signo en el que son indisociables la inteligencia que captó el ser de las cosas y la voz que comunica eso que es, ¿no? Basta recordar el cratilo para pensar en el vínculo que tiene el logos con la usía y con el ser, ¿no? Y cómo los nombres de las cosas son nombres auténticos, ese es el tema del cratilo, ¿no? Solamente en la medida en que van asociados a un logo que lleva a la usía, ¿no? Es decir, a lo que la cosa es, y no de otra manera. Esos deseos y ese placer de céfalo está puesto en el logos, ¿no? Y por eso tiene ganas de encontrarse con Sócrates, ¿verdad? Y si no te veo más a menudo porque no puedo ir a Atenas, entonces conviene que vengamos más seguido, ¿no? Eso es lo que le está diciendo. Bien. Recuéntanos más en esta casa como amigos y familiares tuyos. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar aquí. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna observación? No, por ahora no. Algo que yo como familiar conmigo se dice como viejos amigos. Allá traduce. Como viejos amigos, ¿sí? No se trata de que dejes de reunirte con estos jóvenes, sino de que también vengas aquí con nosotros como viejos amigos. Allá como traduce. Venir aquí con nosotros como a casa de amigos y de la mayor intimidad. Sí. Hos paraphilus te caipan oikeius, como De una misma casa. Como que vengas a nuestra casa como a casa de amigos y de domésticos, es decir, de gente que participa de la intimidad de la casa. ¿Está claro?
ese familiares no en un sentido sanguíneo, Claro. familiares. Como se siente con nosotros. Y si digo doméstico en castellano tampoco se entiende bien, ¿no? Pero, digamos así, familiar es una buena traducción en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Claro. Familiar en el sentido de acostumbrado a tratar con la familia, ¿no? Acá lo dice haciendo alusión a la casa, al hogar, ¿no? Como gente, digamos, como amigos y habituales de la casa, diría, ¿sí? Claro. Esa sería una buena traducción, habituales de la casa, gente que frecuenta la casa y que por lo tanto es como parte de la casa misma. Y así como los miembros de la familia, también él es parte de la casa porque la frecuenta. Bien. Lo vamos a dejar por hoy. Será hasta la próxima, si Dios quiere.